Aquí está Luz. Hola Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llegando de la UAM porque estamos organizando unas salidas y ya saben que es toda una magia. Conseguir profesores, grupos, transporte bueno, pues aquí está mi testigo de honor, Felipe. Entonces, con él pasé ya buena parte de la mañana organizando estas cuestiones, pero saben también que el poder de la firma Sí, es lo que mueve la vida en la UAM, pero ya una sí, disculpa, por favor. no te Eh, preocupes, ¿Me no te preocupes, permitiste está muy bien. enviar una pantalla con Miguel? Es un documento ¿Quieres que te comparta el documento? o si lo puedes poner tú como anfitrión, mejor, porque si no empieza a Sí, fallar mi internet mira, y yo voy lo a la hice acción. en dos páginas, lo hice PDF para que se te... Ajá, Y ahí está, mira. perfecto. Entonces sobre esto voy a ir siguiendo Sí, los comentarios y queda a la disposición también para ok, poderlo lo subimos ahí al Drive. ir siguiendo. Por Bueno, favor, y muchas gracias. Y entonces, pues, hago vamos a... uso de la voz Sí, y adelante, pues vamos a empezar nuestra sesión número 3, ¿no? Del seminario de ujú, investigación, seminario permanente, estudios del capitalismo histórico y contemporáneo, ¿no? Estamos leyendo a eh, Eric Hobsbawm, particularmente el libro de La Era del Capital, y específicamente Luz nos va a presentar unos comentarios en torno a las fuerzas a las fuerzas de las democracias, ¿no? muchas gracias. Y Adelante, Luz. pues, gracias. Siguiendo esta lectura, esta propuesta, esta metodología, incluso a Hobsbawm, creo que una faceta que también podemos recoger en él es estos métodos de pensamiento, de tomar en consideración fuentes históricas, darles ese giro a la luz de una mirada marxista, cómo se puede describir esas trayectorias que en este caso el autor nos presenta como las democracias. Primer cuestión que me llamó la atención y creo que es válido pluralizar. Las teorías tienden a volver unívoco o incluso a plantear como expectativas únicas una vía de pensamiento o incluso un determinismo. Con Hobsbawm creo que el hablar de estos plurales en un siglo XIX que ya hemos estado nosotros recogiendo como un siglo plural, diverso, un siglo que está abriendo posibilidades tanto en teoría como en realidades, geografías, creo que sí es necesario y es un asunto que vale la pena compartir y educar a nuestros estudiantes en lo que implica la democracia y en este caso el potencial, los límites o hasta dónde las democracias han podido ser vigentes. En este sentido, las fuerzas de las democracias, hay dos asuntos que son del siglo XIX, son doctrinarios, son teóricos, pero también dieron una gama importante de posibilidades reales. Esos dos temas son, para empezar, porque habrá todavía algunos otros que añadir, pero este primer escenario planteado, observable, son los nacionalismos y las democracias. Junto a ello, nacionalismos con toda esta vertiente de poder llevar una reflexión en torno a lo propio, incluso el nacionalismo, con esa fuerza que está marcando distancia frente a los otros. Y podemos encontrar ahí a sociedades políticas organizadas, podemos encontrar presencia del Estado, podemos encontrar liderazgos que están marcando ese sentido de lo propio frente a lo ajeno. Viene un segundo problema, problema a definir, pero que nos está abriendo de nuevo preguntas, las democracias.
Este siglo XIX y en experiencias como la norteamericana, experiencias que hacia la segunda mitad del siglo XIX se plantearon, sobre todo en naciones recién o de corta duración en sus procesos de independencia, como son Latinoamérica. Democracias que han crecido o se han vuelto añejas, como es el caso de Inglaterra y Gran Bretaña. Democracias nuevas que también el autor nos plantea, como es el caso de países centrales de Europa, pero que están llevando adelante este gran proceso de elegir quiénes serán los representantes políticos, que nos están enseñando también cuánto tiempo dura y por qué lo hacen esa elección de conformar y elegir representaciones políticas. Y un tercer elemento que viene también a movernos todo este piso y todas estas preguntas es la cuestión de la igualdad legal. Aunque aquí no habemos abogados, pero sabemos el peso que puede implicar volver obligatorio a través de un proceso legal el marcar igualdades. Estamos hablando incluso, yo tomaría esta parte didáctica de Hobsbawm, estamos hablando de procesos que indican poner reglas, establecer homogeneidades o legitimidades en lo político, sin embargo, o la propia idea de igualdad también, sin embargo, hablar de democracias y nacionalismos nos están abriendo cuestiones de libertades, historias no escritas o no previstas. En este sentido, también Hobsbawm nos hablaba de una relectura de Carlos Marx, donde hay que poner en duda qué tan válido sigue siendo esos determinismos de clase o esas dialécticas, perdón, que son necesarias desde una visión marxista para escribir incluso el fin de la historia. Paso a otro bloque de ideas. No estoy haciendo conclusiones, simplemente estoy hablando iluminada por Hobsbawm y por todas estas historias. Una segunda cuestión que yo puedo apreciar, los escenarios socioeconómicos y del poder. ¿Pueden o no estar juntos? Podemos encontrar un poder político que no siempre va con un desarrollo socioeconómico y viceversa. Hay cuestiones de trayectorias socioeconómicas que no necesariamente han construido poder político. ¿A dónde nos va a apuntar con ello Hobsbawm? Nos va a llevar precisamente a pensar, por ejemplo, en los sistemas de colonialismo e imperialismo, que por su naturaleza son de desigualdad, donde vamos a encontrar dos polos, uno del poder político o ausencia de poder político, frente a escenarios de cuestiones económicas ligadas a las geografías. Viene otra serie de anotaciones que también Hobsbawm nos lleva. Muy bien, es fácil encontrar escenarios socioeconómicos, escenarios del poder, pero ¿qué hacemos y dónde colocar esos conceptos de la ciencia social como son las clases sociales? Y hace un llamado de atención muy particular el autor cuando nos hace voltear, pensar y tratar de definir qué son las clases medias o una clase media que es distinta en el sistema norteamericano a una clase media que se construye a la luz de los imperialismos, unas clases medias que en el caso británico resultan tener otras características. Sucede lo mismo también con hablar de la burguesía, de quién estamos hablando o si la teoría sigue siendo válida para dar una respuesta a qué es una clase social burguesa. Y lo mismo sucede para aquello que llamamos la clase asalariada. Estamos también en un siglo XIX donde los grupos económicos
pueden ser definidos y es necesario y prácticamente la historia nos los está poniendo frente a nosotros cuando hablamos de el trabajo, quién trabaja a cambio de qué. Sencillamente el salario sigue siendo esa característica definitoria o qué más hablar cuando logramos construir grupos de población a los que les damos el nombre de trabajadores. Sucede lo mismo y sobre todo en un escenario de siglo XIX donde se tendrá que hablar tanto de procesos distintos como son las democracias o en el siguiente capítulo aterrizaremos con cuestiones como son los imperios y los estados, qué pasa y dónde ubicar aquellos grupos que son militares. Importantes para procesos nacionalistas, sí, pero en dónde colocarlos ahora, por ejemplo, en un grupo de democracias. Sucede lo mismo y se hará ese llamado de atención. ¿Quiénes son ahora los aristócratas? ¿Quiénes son ahora los nobles? ¿Y qué tienen que ver ellos con procesos como las democracias y los nacionalismos? Paso a otro bloque y viene otro conjunto de ideas a pensar y repensar. Los imperios. ¿Cuáles son aquellas ideologías? ¿Son únicas? ¿Son diversas? ¿Se construyen? ¿Se reconstruyen? ¿Quién las defiende? ¿Y cómo podemos hablar entonces de imperios? ¿Bajo qué ideologías? ¿Construyendo qué praxis? El imperio, incluso Hobsbawm, no nada más nos lo destaca desde las teorías, sino también de cómo se han ido nacionalmente conformando por ejemplo, un imperio belga conquistando África. Está ahí y es siglo XIX. Hablábamos la sesión pasada, por ejemplo, de la experiencia victoriana, ¿sí? Y qué sucede con el imperio británico en ejemplos que son enigmáticos y que incluso tenemos que decir teoría, praxis, siguen siendo válidos, hacia dónde nos llevaron. Ejemplos como fueron, por ejemplo, la India. Viene también otra variable a construir, de nuevo nacionalismos, democracias, la democracia pero ahora pensada junto al sufragio. La democracia hasta dónde requiere y por qué de procesos nombrados y caracterizados como sufragio, el voto. Junto con ellos, cómo se construyeron instituciones particulares y que siguen siendo válidas como los partidos políticos. Partidos políticos que también tenemos que darles su apellido. Son nacionalistas, son democráticos o bien, y aquí también con esto voy cerrando este universo de Hobsbawm, las reformas políticas cuando en escenarios del poder y en escenarios de gobierno y de Estado buscan incluso tener una finalidad. Reformas que van a estar contraponiéndose a elementos como las revoluciones de clase. Y entonces pues ya hay un escenario bastante nutrido. Seguimos hablando de nacionalismos, democracias, clases, grupos políticos, grupos económicos, la sombra de estos imperios que viene conformándose con mayor amplitud en este siglo XIX. Y como siempre, y en este método que Hobsbawm nos va a proponer, tres naciones servirán para poder hacer polémica. Uno de ellos, la Francia con Napoleón III, Prusia con dos personajes que podemos y debemos también ubicarlos en tiempo, espacio, intenciones políticas, relaciones de clase, todo esto que ya hemos estado aquí nombrando, Bismarck y Lassalle, y para el caso de Gran Bretaña, todo lo que implicó con sus cuestiones de clase las experiencias industriales británicas. Ello no es suficiente o no fue suficiente para nuestro autor. Además nos lleva a una pregunta, no la hace tal cual, esta sí, como profesora de doctrinas políticas, la tomo.
a mí me suena a legitimidad. Todo este panorama en el que ya nos instaló Hobsbawm me hace pensar en legitimidad, me hace por lo tanto pensar en dónde está la hegemonía, pero que viene directamente del gobierno como ejercicio de poder gubernamental y estatal. Incluso y todos los aquí presentes sabemos que es necesario y es fundamental. Y cuando hablamos de docencia, somos la materia o somos la UEA, doctrinas, donde hay que distinguir gobierno y Estado. Aquí la colega Nancy sabe y nos podría hablar también de lo que es la administración que ejerce el gobierno y la administración que ejerce el Estado y que no siempre tienen que ser o deben ser coincidentes. Entonces también creo que de nuevo hay que traer a la memoria qué sucede con aquello a lo que llamamos legitimidad, aquello con lo que provocará esa hegemonía que da vigencia a las legitimidades, cuando es el gobierno el autor de aquellas legitimidades, cuando hay, y aquí viene un factor importante y que también en el texto hay ejemplos y viene todo un desarrollo histórico, cuando las hegemonías vienen por fuerzas distintas como son iglesias, credos religiosos y sistemas culturales. ¿Y ello a dónde nos lleva? Ya sea el Estado, el gobierno, sistemas culturales, sistemas eclesiásticos. Estamos llegando a ese primer punto en el que arrancamos los límites del poder cuando hay que ligarlos o bien a dinámicas de clases sociales o bien cuando estamos hablando de estas dinámicas de masas. Y este término creo que es el día de hoy, esos fantasmas que hemos aprendido a tener presentes, creo que el fantasma del día de hoy se va a llamar masas. Sigo con la lectura de Hobsbawm. Si ya estamos en un terreno donde la legitimidad tendría un cauce, tendría preguntas, tenemos también que volver a cuestionar cuáles son entonces aquellas formas políticas, incluso si será praxis, serán ideologías, son doctrinas, son teoría, las formas políticas que revelaron, y en este siglo XIX también lleno de acciones identificables como progresismo y reforma. Suena a positivismo, sí, y creo que ya también desde la primera sesión que tuvimos, el positivismo también se nos aparecía como un fantasma, pero que está vigente y que podrá seguir vivo, pero que ahora una de sus palabras es el progresismo. Eh, Paso a otro bloque y con esto voy a dar el primer cierre para este primer capítulo, las fuerzas de las democracias. Y viene otro pequeño gran problema, aquello que se llamará lo internacional. Y viene ahora sí el choque entre nacionalismos y lo internacional. ¿En dónde pudo darse? Se encontraron en experiencias como lo laboral, la internacional frente a la Comuna de París, a cuál mandamos a lo nacionalista y a cuál le damos el peso internacionalista, o bien, y es una tarea que también tenemos como didáctica desde las doctrinas, aprender a nombrar, identificar y tener presente qué es lo internacional frente a lo nacional y en qué momentos hay diálogos necesarios. Solamente en el trabajo o solamente en esta visión marxista, donde el mundo y la conciencia de clase se vuelve una, donde los nacionalismos no necesariamente imponen normas, normas históricas o normas dialécticas, o bien lo internacional que hay que esperar para que lo podamos tener presente. En este cierre también dejo esas provocaciones de dónde y por qué y qué otorgamos
aquello llamado lo patriótico, que también en un ámbito de imperialismos debemos tener presente o darle una pregunta y una respuesta. Vuelve a aparecer el nacionalismo junto con revoluciones que tienen este tinte, en qué momento, por qué y hacia dónde, y qué hacemos viendo ya en perspectiva incluso de siglo XX, qué sucedió con aquello que es y que fue las revoluciones nacionalistas. Hago el cierre de este capítulo con una palabra, así de simple porque nos va a dar paso al segundo tema, que es los cambios. Los cambios son teóricos, pueden predecirse. Podemos leer el manifiesto del Partido Comunista y pareciera que la historia aparece frente a sí y que tendríamos que estar incluso sabiendo en qué momento montarnos a esas historias, a esos cambios, a esa estructura, a esa superestructura. El cambio aparece también en las ideologías y nosotros pues somos testigos y somos voz de esas ideologías. ¿En qué momento dejo atrás o no dejo atrás el conservadurismo? Pero tengo que ya hablar de anarquismo, por ejemplo. ¿En qué momento aparecen estas ideologías volviendo a este campo, por ejemplo, de la administración? ¿En qué momento ya no se habla de política, sino se vuelve más cotidiano e incluso útil en la esfera de la reproducción social el hablar de doctrinas en torno al trabajo? Lo económico, ¿en qué momento Adam Smith pareciera que se queda mudo y aparecerán otras corrientes de pensamiento hablando de lo económico? Yo aquí cerraría este primer capítulo y si por favor pasamos al segundo para ya hacer ese gran cierre de lo que se definirá como los perdedores. ¿Y por qué de nuevo el título y por qué de nuevo en plural? Hobsbawm nos está hablando de quiénes, de los resultados y dinámicas de la vida imperialista. Y en un imperialismo, por lo tanto, hay perdedores y hay ganadores. Y esa será la lógica para leer este segundo capítulo. Si vamos a hablar de imperios, ojo, y sin obviar o llevándonos todas las preguntas que recién habíamos hecho el capítulo anterior. Si estamos hablando de imperios, ahora tenemos que poner sobre la mesa conceptos como el dominio y la superioridad. Y ellos se pueden conjugar o les podemos dar el apellido económico, tecnológico y militar. Por lo tanto, tenemos ya ahí 6 posibilidades que siglo XIX construyó para hacer vivir y mantener, dar hegemonía a los imperios. Paso a otra idea, también hablando ya de imperios, es necesario reflexionar en asuntos democráticos, sí, la población y esos fenómenos de migración, pero encontrando las causas, por ejemplo, de se migra porque hay que buscar trabajo en otro sitio. ¿Qué puede implicar? Es otra nación y es otro estado. Factores como las guerras, que siglo XIX es un siglo rico en movimientos militares. Las guerras provocan también efectos sobre lo demográfico. Es la época en que se están construyendo y consolidando las grandes ciudades. Es la época en que también lo legal está implicando incluso esa necesidad de qué se hace frente a sectores de población. Si fuéramos abogados, estaríamos hablando también de la época dorada de la criminología. ¿Qué sucede para que la convivencia pase de ser pacífica a caótica? ¿O por qué encontramos más conflictos en una clase obrera que en una clase empresarial? ¿O qué tienen de distinto los grandes conflictos entre los capitales y entre los trabajadores, por ejemplo, cuando quieren organizar un sindicato?
Y entonces lo demográfico implica pensar en ello, dónde están, quiénes son, de quiénes hablamos y podemos de nuevo pensar y darle la pregunta de, ¿tienen nacionalidad? ¿Tienen un estado? ¿El gobierno dónde queda para fomentar estas cuestiones de que una población pueda verse incrementada o pueda verse en detrimento? Por ejemplo, Felipe, Miguel, que son economistas, Malthus entra o ya lo podemos encontrar perfectamente en este panorama, la preocupación de necesitamos fuerza de trabajo, pero que no exceda los límites que se requieren en asuntos como la producción o la distribución social. O la pobreza. La pobreza tiene que ver con masas, tiene que ver con un crecimiento excesivo de población. ¿Eso a quién le interesa? O eso como incluso paradójicamente se vuelve en un instrumento útil para aquellos imperios que basan su riqueza en uso, por ejemplo, de fuerza de trabajo nativa. ¿Cómo llamar este panorama? Y Hobsbawm nos va a decir, hay que llamarlo el mundo de las víctimas. Imperio sigue siendo dominio y superioridad, y por lo tanto hay víctimas y hay victimarios. Y ahí es muy fácil tomar un globo terráqueo, nos dirá Hobsbawm, y dividir en cuatro. Cualquier país, cualquier región, distintas nacionalidades, distintos estados, ¿dónde están? Posibilidad uno. Son supervivientes de imperios de un siglo XIX, pero con antecedentes de dominio. Y tienen, por ejemplo, dos referentes muy particulares, el mundo islámico y Asia. ¿Le interesaron a Gran Bretaña? Lo sabemos que sí, o que el Canal de Suez es todo un capítulo para hablar, por ejemplo, de imperialismos. Segunda posibilidad, existen también antiguas colonias de España y Portugal, específicamente en América o llamadas de América Latina, pero que paradójicamente en lo jurídico son estados independientes, incluso, y dirá Hobsbawm, incluso se volvieron liberales constitucionalistas. Y entonces son libres, son soberanas, son parte de un imperio, son víctimas o qué tan lejanas están esas antiguas colonias españolas que ninguna de ellas pareciera se podrá convertir en un imperio. Tercer posibilidad para Hobsbawm, la África subsahariana, con todas estas dinámicas, estilos culturales, conflictos internos, una religión, pero distintas maneras de llevar adelante lo económico, lo político, pero a pesar de toda esa pluralidad están ahí y han estado en ese mapa de los imperios. Y la cuarta posibilidad, territorios ya ocupados. Y cuando hacíamos la pregunta de ¿para qué sirven los militares o dónde queda ese sector militar? Aquí fácilmente los podemos ubicar y saber para qué un Estado necesita de una clase militar nacionalista. Y entonces, en esta cuarta posibilidad, territorios ocupados, colonizados, y hay que voltear a ver el territorio o el continente asiático. Y entonces ahora sí, Hobsbawm nos lanza, estamos hablando, observando y poniendo por un lado a los imperios occidentales. Tenemos que hablar de ellos como civilización, además de color de piel blanco, que en algún momento, surge toda una serie de preguntas, si fue con influencia de algún grupo poblacional en particular, si los propios estados promueven el copiar lo que hacen los imperios, o bien se ha conseguido una autonomía cultural, por ejemplo, el caso de Japón, que aunque haya presencia extranjera,
no se llega a cambiar aquello que es nacional por lo extranjero. Y entonces Occidente es algo complejo de pensar. Es una civilización, ellos se definen como tales, blancos generalmente, imitados o no, habrá que pasar lista a estas cuatro posibilidades de en dónde están los imperios y cómo se construyeron. Y debemos también entender, pero de una manera paralela, dónde están las resistencias. ¿Existieron, no existieron, en manos de quién, fueron nacionalistas? Y podemos volver a lanzar todas aquellas preguntas que ya habíamos hecho. Ejercicio necesario también valorar a los perdedores. Y aquí vienen una baraja donde podemos escoger, les llamamos guerras de raza, puede ser, se les llama también por su importancia económica como imperialismos basados en lo agrario. Podemos también verlos desde un sector financiero con tiempos específicos de llegada, consolidación e incluso crisis de capitales extranjeros. Podemos también encontrarlos en la simultaneidad de la expansión económica capitalista junto con los liberalismos. Y aquí incluso aparecemos en esos textos ese periodo porfirista que todos conocemos bien. ¿A dónde voltear los ojos? Y ahora sí ya vamos a ir haciendo este gran cierre. Un siglo XIX que trajo una modernización y que habríamos también que preguntar, ¿basada en qué instituciones? Hacer de nuevo esa pregunta, ¿qué es y por qué las clases sociales burguesas siguen teniendo o qué lugar siguen ocupando en el mundo? ¿Cuáles son sus diálogos, sus matrimonios o incluso a veces, y lo lanza irónicamente Hobsbawm, a veces las burguesías ni se enteran que son liberales? Desde fuera las asumimos que toda burguesía debe ser liberal o incluso también a veces si nos cuesta mucho trabajo saber si una burguesía es liberal o es conservadora. Pero fuera de todo ello, hay que hacerles las preguntas, observarlas, darles sus dinámicas, hacer la lectura histórica, institucional, administrativa y de ideología occidental. Volviendo a la población, ¿quiénes son minorías? ¿Quiénes son mayorías? El sector culto, si hablamos de ideologías, siempre son minorías, y entonces si no soy blanco estoy condenada ¿a qué? A ser masa, a ser víctima, a ser indígena, que se me respete aún siendo indígena dentro de un marco legal, o bien puede venir una gran guerra y pueden literalmente barrer con nosotros. Se abren todas estas posibilidades, lo hace el texto, pero el punto importante es de a quién llamaríamos y por qué minorías, urbanas, extranjeras, blancas, cultas. Positivismo, el fantasma sigue ahí y por lo tanto la institución, educación. ¿Es realmente la educación esa puerta necesaria para poder pasar del salvajismo a la barbarie y después a una civilización? Sí, no, ¿por qué y quién lo hizo? Otra pregunta, y también para ir dándole peso a toda esta historia del siglo XIX, ¿en qué momento y por qué aparecen luchas de resistencias, luchas de liberación? Son minoritarias, son mayoritarias, son de masas, son estatales, son nacionalistas. Ya tenemos toda una baraja llena para poder darle apellido a todas estas posibilidades. Incluso podemos ver en esta visión administrativa del poder los colonialismos de empresa, ¿sí? Y porque hay ganancias, y lo podemos aprender con Marx, porque hay ganancias, ahí es a donde llega la burguesía. Sí, siempre, algunas veces, de quienes estamos hablando,
hay que hacer historia, sí, sí hay que hacer historia. Hay que saber si la liberación va en contra de estas hegemonías, si son con motivos económicos, si hay que voltear y la India nos da todo un capital cultural de cómo entenderlo. Y ahora sí, para cerrar, y la tarea que no se encomienda a Hobsbawm es, y además de estas experiencias, vale la pena, es necesario, y el siglo XIX en esta visión de imperios occidentales, de víctimas, de perdedores, de hegemonías, de teorías, de ideologías, nos lanza dos casos para ser resueltos, Egipto y China. Y pues con esto yo cerraría. Yo sé que podemos hacer hasta un doctorado con todo esto y nos faltaría tiempo para dar certeza, no teoría, sino por lo menos certeza social, pero creo que seguimos fortaleciendo este punto que nos tiene aquí reunidos de que enseñarlo, cómo enseñarlo, no dar la receta única, hablar de diversidades, saber nombrar ideologías, hechos, parámetros, teorías, pero sobre todo, y eso sí queda en nuestras manos, cómo aprender a ver el mundo y seguir dando más preguntas que respuestas. Yo lo dejaría aquí, agradezco su tiempo y pues cierro micrófono para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Violeta se tuvo que retirar, decía que tenía una reunión, entonces que luego se integra, ¿no? Con nosotros. Pues está Felipe, está Nancy, Luz, yo, como núcleo. Estamos los que debemos de estar. Muchas gracias, Luz. Realmente la presentación, el destacar un conjunto de líneas son muy, muy sobresalientes. Pues está vinculado a la discusión que hemos planteado, ¿no? El carácter de la vigencia, el carácter de la docencia y el carácter de su vínculo con la investigación. Yo creo que son cosas que nos van dando elementos para poder ir trabajando en un futuro, porque de aquí a 2 semanas tendremos una reunión donde vamos completando y poder generar líneas, ¿no? de investigación después de este balance. Pero bueno, le cedo el uso de la palabra, Felipe, Nancy, si quieren comentar algo de principio. Sí, ya levantó la mano Felipe, si no, adelante Felipe. Adelante, Ok, Felipe. buenas tardes a todos. Yo lo que quiero hablar es que cómo el capitalismo se destruye, ¿no? O sea, sobre todo el siglo XIX ha empezado las guerras, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Como en Europa las guerras se generaron, sobre todo la guerra de Crimea, como menciona el autor, ¿no? Pero algo que debe de quedar claro es que todas estas guerras pues es por la lucha del imperialismo, ¿no? Y queda bien fundamentado en el libro de Lenin, ¿no? El imperialismo fase superior del capitalismo. Y todo esto es pues la destrucción que hace el capitalismo por obtener la riqueza, ¿no? A través del poder, ¿no? Un factor fundamental del poder es el Estado, ¿no? Entonces, no hay duda, ¿no? No hay duda de que en Europa, pues, son raza blanca, pero pues yo no la siento superior, ¿no? O sea, no la siento superior a muchas, sobre todo a la asiática, que es blanca, es amarilla, ¿no? O sea, realmente... si hacemos un poco de historia, pues la China es el gran descubridor de la pólvora, ¿no? Entonces, yo siento que no es, no es una raza, como dice la maestra, superior, ¿no? O sea, la raza blanca. O sea, y aunque actualmente han gobernado al mundo tanto los anglosajones, como son los anglosajones británicos y estadounidenses, pues la historia nos demuestra que pues no han copiado, ¿no? Han copiado
de varias naciones. Tan es así que el Ford se le debe la creación del carro, pero realmente los europeos fueron, ¿no? Entonces, pues no es tan así. Sí han dominado porque militarmente pues lo tienen el poder, ¿no? Y pues también hay que, si me remito más allá del Hotman, pues la bomba atómica, pues participaron ahí el genio, ¿no? Como asesor, un genio que se me olvida su nombre. Entonces, lo interesante de esto es la destrucción que sirve el capitalismo para tener un poder no económico. Y ya lo menciona el autor, tanto sobre todo la guerra de Estados Unidos en la guerra civil, ¿no? El sur pobre y el rico y el norte rico es la guerra civil, ¿no? Pero más que nada, pues todas las sociedades capitalistas son creadores de innovación y son creadores de riqueza. Y yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, en la época de Donald Trump, ya viniendo más al siglo XXI, el Donald Trump se tardó mucho para, para sacar la vacuna y entre ellos uno de nuestros amigos fue él, ¿no? Falleció, este, Miguel Ángel lo conoce y a lo mejor la maestra también, pero Luz del Carmen también lo de conocer. Y un factor fundamental, pues, es para enriquecer, ¿no? Enriquecer a todos aquellos de los sistemas de información, ¿no? Sobre todo Google Meet y entre más tarde saliera la vacuna, pues más estaban haciendo ricos norteamericanos, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento del capitalismo, la destrucción y la riqueza de unos cuantos. Es todo lo que les quería comentar. Adelante, Nancy. Gracias. Bueno, pues agradezco a Luz la exposición de estos dos capítulos. Yo creo que hizo un muy buen punteo de las cuestiones relevantes y sobre todo nos pone muchas preguntas en relación a lo que implica el análisis de estos documentos y la pertinencia que yo, al igual que Miguel Ángel, creo que este texto de Hobsbawm sigue siendo pertinente, ¿no? En la primera parte, en el primer capítulo, Luz hablaba de esta cuestión de los procesos de representación política, ¿no? Y sobre todo, creo que ahí la gran pregunta es cómo las personas podemos participar en los asuntos del Estado. O sea, cómo actualmente también es una gran pregunta relevante, ¿no? O sea, cómo hoy en día los miembros de una sociedad participan y de qué manera podemos participar en los asuntos del Estado. Y creo yo que durante todo este siglo XIX y después XX y todavía XXI, se sigue haciendo alusión que la mejor forma para poder participar son esta cuestión de los gobiernos representativos, ¿no? Entonces, una cosa que me llamó la atención del texto es cómo, y que también lo hizo mención Luz, es sobre este concepto de igualdad legal, ¿no? Versus intereses colectivos. O sea, que no necesariamente todos los miembros que forman parte de este gobierno representativo tienen los mismos intereses colectivos, ¿no? Y creo yo que ahí también es una parte interesante del autor porque vemos que estos intereses a veces quedan relegados a un segundo plano, sobre todo cuando intervienen lo que ahora tenemos como partidos políticos, ¿no? Y algo bien interesante que también lo mencionó Luz es esta división de las clases, ¿no? Me parece muy interesante el cómo van a aparecer en la toma de decisiones en los asuntos del Estado las clases sociales, ¿no? Estas minorías que le llama Hobsbawm selectas o superiores,
que también ya en otro texto de de otros autores que también se ven en Doctrinas 2, por ejemplo, Alexis de Tocqueville también habla de estas minorías selectas o estas minorías superiores. Y el asunto de las masas, que eso, el concepto que Luz estaba mencionando, ¿no? Yo creo que este tema de las masas, esta cuestión de cómo las acercas o más bien cómo las excluyes de la política, ¿no? Porque evidentemente está hablando Hobsbawm que estas masas pues son campesinos, son gente que pertenece a a la propia clase trabajadora, que son analfabetas, que son ignorantes, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pero que si bien es cierto, tienen un interés particular que es la mejora de sus condiciones de vida. Entonces, ahora que Luz lo explicaba, yo me preguntaba qué tanto este tema de la democracia es un asunto de las élites, ¿no? Es un problema de las élites y no de las masas, ¿no? O sea, las masas en realidad lo que buscan es la mejora de sus condiciones de vida. Pero también es cierto cómo estas masas son vistas por los burgueses como una fuente de apoyo para seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Y eso lo seguimos viendo actualmente, ¿no? O sea, cómo se visualiza esta cuestión de de las mayorías por medio del voto y se deja o se excluye, al menos en este contexto, el tema de las minorías, que es otro de los temas que Luz trajo a colación y que me parece muy relevante. ¿Quiénes son las minorías y hasta qué punto estas minorías también son bastiones de cambio, ¿no? Para ciertos aspectos relacionados con la sociedad? Entonces, otra cosa que yo creo que es relevante para el tema de docencia, que aquí Hobsbawm habla sobre el tema del voto y lo vuelve mucho en la lógica de quienes votaban eran los hombres. Entonces, creo yo que para nuestras clases de doctrina sería interesante ver el empuje de las mujeres para el voto femenino, o sea, todo lo que tuvo que pasar históricamente, social y culturalmente para que las mujeres pudiéramos tener el acceso al voto, ¿no? Y tenemos los casos contundentes con Gran Bretaña, ¿no? Que yo creo que también aquí pudiéramos hacer eh, este aporte, ¿no? A las cuestiones relacionadas con el género. Y creo que también otra cosa que pudiéramos rescatar para nuestra docencia y que hoy también se habla mucho es esta cuestión de estos grupos que forman la derecha, la izquierda, ¿no? O sea, que es bien interesante porque, porque los alumnos siempre dicen, bueno, es que el gobierno actual es de izquierda, ¿no? Y los que son contrarios y los que quieren otra vez volver a lo que era antes son los conservadores, ¿no? Y que también lo oímos actualmente en los discursos políticos. Creo yo que sí sería interesante ver cómo desde acá Hobsbawm dice, se parte de una ideología que es la ideología liberal y a partir de ahí cómo se empiezan a hacer se empiezan a radicalizar ciertos grupos para irse encaminando hacia sus propios intereses. Pero también es cierto que uno de los casos que a mí me llama poderosamente la atención es cómo Hobsbawm menciona que en Inglaterra es el único, la única, el único ejemplo en donde los grupos menos favorecidos, dígase los trabajadores o estas masas, sí empiezan a tomar cierto repunte en la toma de decisiones, ¿no? Y empiezan a ser representados en la Cámara de los Comunes. Y eso hace también que, en cierto sentido, en Gran Bretaña el tema del control
también se vea en cierto sentido considerado por parte del gobierno para que efectivamente las condiciones capitalistas pues se sigan fomentando, ¿no? O sea, cómo a través de estos sistemas de representación democrática pues también forman parte del control. Eso sería, digamos, por el primer capítulo que hablaba Luz. Y en el segundo, creo yo que da muchísimo, da mucho para pensar nuevamente las cuestiones de dominadores y dominados, ¿no? Estos conceptos que durante mucho tiempo tuvimos, ¿no? Países de primer mundo y del tercer mundo, ¿no? Y también, cómo también se ha hecho sentir en estos países que fueron dominados el hecho de la occidentalización. ¿Qué es eso de la occidentalización? ¿Qué es eso de ser occidentales? Y creo yo que desde el punto de vista económico es pues prácticamente ser países que estén a favor del desarrollo capitalista e imperialista, ¿no? Culturalmente se tuvieron que tomar nuevos conceptos para poder decir cómo se dio este proceso. Por ahí en una de las líneas Luz traía algo sobre aprendizaje, educación, instituciones, o sea, cómo se tuvo que recurrir a estos grandes ejes para poder occidentalizar a los perdedores, pero también es cierto que en el ámbito de otras disciplinas se tuvieron que utilizar conceptos como el de aculturación, ¿no? O el concepto de domesticación, ¿no? Para podernos hacer parte de ese mundo occidental. Y Luz hablaba, o más bien ella ponía ahí como pregunta el tema de la administración, ¿no? ¿En qué momento a lo mejor la administración entra en estos, este, en estos espacios de modernización institucionalizada? Y yo pensaba que el agente burgués que dentro de la administración logró este cambio fue la empresa privada, ¿no? O sea, fue la empresa privada durante todo el siglo, finales del XIX, principios del XX, pero fue el modelo de empresa norteamericano, bajo la lógica y la insignia de la eficiencia, ¿no? O sea, para poder llegar con mayor velocidad a los mercados mundiales, ¿no? Eso cuando Luz lo estaba ahí, poniendo en consideración, creo yo que lo primero que me vino a la mente fue el tema de la empresa. Y también, cómo me gustó mucho esta última parte que Luz hablaba, ¿no? De este colonialismo de la empresa privada. Me suena muy interesante este término porque desde la administración lo vemos como la reproducción de modelos, ¿no? Pero estos modelos también traen lógicas sociales, lógicas culturales, que las vamos viendo como naturales cuando en realidad son implementadas o construidas bajo una lógica capitalista, ¿no? Bueno, entonces creo yo que estos capítulos, por supuesto que son necesarios, indispensables discutir con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios, ¿no? Una excelente exposición de Luz. Mm, sí, así es. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Este, sumo a comentarios que plantea Felipe y Nancy. Creo que es todo un reto, como lo ha planteado Luz, y ya lo habíamos comentado, leer a Hobsbawm y que no invite a hacer lecturas y relecturas de uno, dos, tres docenas de autores y de mapas y de textos enciclopédicos, ¿no? Es decir, y como también se ha mencionado, hacer de esto un trimestre, media licenciatura en sus discusiones, ¿no? O sea, es realmente riquísimo. Y destacaría en la particularidad de la vigencia de la lectura y de las lecturas que hemos hecho, porque parecería que estamos viendo acontecimientos del siglo XIX en los fundamentos,
con un panorama, con un ropaje diferente, por decirlo así, ¿no? Nada más. Es decir, y ahí es ahí donde nosotros como investigadores empezamos a dilucidar, ¿no? Decía Nancy, los alumnos mencionan hoy día la discusión en términos de conservadores o liberales. Cuando yo escuchaba a Andrés Manuel, y se los digo a mis alumnos de Economía Mexicana y de Estructura Económica de México, decía Andrés Manuel, es que los conservadores, y le digo, bueno, ¿y entonces tú eres liberal? Porque si los conservadores son a los que acusas como neoliberales, que profundamente son liberales, entonces, si tú eres liberal, ya no te entendí entonces, ¿no? Entonces dijo, híjole, esa es una, entiendo que es un discurso político de promoción de su persona, del partido y una pugna por el poder, eso lo tengo claro, pero el discurso no está hecho, ¿no? Como también planteo que hoy día yo soy de la idea de discutir aspectos de si eres un gobierno de izquierda o de derecho, eso está caduco, dadas las condiciones históricas de lo contemporáneo que es o eres globalista o eres nacionalista. Es decir, llegado el 2015 y luego saltando al 19-20 con toda la transformación de la pandemia, hoy día la discusión es ¿dónde estamos? En un proceso de globalización, de continuación de ella, desglobalización, el Estado Nacional empieza a penetrar nuevamente, cosas que mencionó Luz, ¿no? Es decir, ¿dónde quedan los estados nacionales? ¿Dónde el carácter internacional? Y como yo menciono mucho, el proceso de mundialización, es un concepto o categoría caduco o no. Digo, yo les digo a mis alumnos, no, pues ahí está, porque es un proceso de expansión de las relaciones capitalistas o de una forma transformada, ¿no? Y más aún cuando se creía que ya se tenía terreno fértil y además allanado con la caída del bloque socialista en Berlín 89-91, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues una crisis 10 años después, en el 2001, en Estados Unidos y todas las transformaciones que se dieron, ¿no? Entonces, es de mucho llamar la atención. En términos de esto, la vigencia, la docencia y la investigación, yo creo que hay muchas cosas ahí. Quiero resaltar dos cosas. Anoté cuatro porque quiero resaltar dos cosas. Una es la importancia, como lo mencionaste, Luz, en el segundo capítulo sobre los ganadores y perdedores en términos de una división no consensuada, ¿no? Internacional. Luego muchos planteamos del trabajo. No es consensuada. Es decir, en términos de las relaciones económicas, el papel de la economía, el papel de la tecnología y el papel del ejército tenemos a la guerra como un mecanismo de sacar de crisis al capitalismo. Y lo había mencionado yo del siglo XIX, las dos guerras, ¿no? El papel de las guerras y las innovaciones tecnológicas. Crimea y la guerra de secesión de Estados Unidos, muy importantes. Y la otra, el imperialismo. El imperialismo toma tintes muy diferentes, ¿no? Ciertamente, este leo a Lenin y fase superior del capitalismo, pero en muchos pasajes de esa obra dice fase específica y particular, porque si bien Lenin quiere convencer a muchos bolcheviques, es decir, ya es la última fase del capitalismo, y lo sabe perfectamente bien que no, el imperialismo va tomando también ciertos ropajes muy diferentes, porque a finales del siglo XIX y parte de principios del XX es una forma específica. Otra, como derivación de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, también tenemos una forma imperialista, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania es una invasión imperialista, así como, yo lo he dicho, ¿no? Así como Rusia tiene su Ucrania, China tiene a su Taiwán y Estados Unidos tiene a su México, ¿no? Son zonas de influencia que o sea, se hacen ver los duros para decir, aquí estoy, porque esa es mi zona de influencia regional, ¿no? Y entonces, y luego ya, pues claro, luego ya voy a ir en este caso de Estados Unidos, voy a ir contra Venezuela y Colombia, y entonces Chile y Argentina se me alinean y Brasil como que te me sales del huacal, ¿no? Decimos, pero acuérdate que eres de América. Y lo mismo pasa con Rusia. Rusia dice, a ver, Ucrania, y le dice, y Bielorrusia, vente para acá, y las Bálticas, están
pues con amenazas. Alemania depende de los combustibles y Europa depende de los granos y también de combustibles. Y China, bueno, China es un poderosísimo país hoy día, ¿no? Industrial, manufacturero. Es decir, veo que lo que dice Lenin del reparto entre las grandes potencias ¿cómo decir? Se revisita y se renueva, ¿no? Con diferentes cualidades y caracterizaciones de las potencias. Ahora, en su momento, finales del siglo XIX, principios del XX, tenemos a Inglaterra, Estados Unidos, Francia y un poco Alemania, ¿no? Para el siglo XXI, pues tenemos Estados Unidos, tenemos Rusia, tenemos China. ¿Y qué es lo que va a pasar después? No lo sabemos, pero dentro de este largo periodo hay mucho, ¿no? Mucho de caracterizaciones de identificación, pasando del imperialismo por las formas neocolonialistas o colonialistas, ¿no? Y las relaciones que se pueden tener en los diferentes aspectos, no solamente económicos, sino tecnológicos, jurídicos, las instituciones supranacionales, los aspectos de influencia cultural y demás, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Este tipo de lecturas y bueno, no creo que no nos equivocamos o la propuesta, ¿no? Y nada más un comentario al margen. Doctrinas políticas y sociales, 3, siglo XX, por decirlo así. Y está muy rico en términos de identificar el aspecto de la perspectiva de género que tanto se ha solicitado, ¿no? Es decir, la perspectiva de género no solamente es decir, buenos días a a las alumnos y a los alumnos, ¿no? O sea, todas, no, no, sino es realmente llevar a cabo un análisis específicamente del carácter de reproducción social y cómo los diferentes géneros entran en ese aspecto, ¿no? No solamente en lo económico, sino en lo político, jurídico y demás. Y eso me hace generarme una pregunta, ¿no? Que a lo mejor me saldría un poco del contexto, pero Luz, tú como coordinadora del TGA, ¿qué está pasando con doctrinas y el siglo XXI? Porque no hay una configuración específicamente. Y ya tenemos, número uno, desde el 2001 este, la crisis.com en Estados Unidos, la reconfiguración del mapa por los ataques terroristas a las torres, al World Trade Center. Tenemos la crisis de mm, inmobiliaria en Estados Unidos. Tenemos el Brexit, ¿no? Tenemos influencias de países como China y Rusia y tenemos la crisis estructural pandémica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, son temas que hay que seguir, hay que incorporar. Pero bueno, Luz, te doy la palabra. Pues muchas gracias a todos. Es un gusto que, que haya esta retroalimentación, que compartimos estas mismas preocupaciones de buscar entender, buscar llevar al aula y que pues incluso fuimos parte de ese proceso, ¿no? Alguna vez nos enseñaron a pensar, a organizar, a saber distinguir cuál es la teoría ahí o en nuestro caso lo acabamos de plantear y por qué un Lenin después de 100 años lo seguimos leyendo, poniendo en un lugar específico. Hablábamos también hace algunos minutos, por ejemplo, Malthus, que incluso podemos decir es una injusticia pensar de que tengas que desaparecer de este mundo porque sobras o porque no eres funcional a la riqueza que debe ser eh, repartida o que consideramos debe ser este otro término que también valdría la pena traerlo a la mesa, la racionalidad o las racionalidades de Estado, jurídicas, sociales, y creo que también ahí tendríamos para otro seminario hacer una revisión de qué es lo racional y dónde caeríamos y por qué en lo irracional. Pero volviendo a lo que nos ocupa, sí, claro que es necesario y creo que es
un deber incluso histórico, alejarnos de de estos límites que hubo de tiempos. El mundo con todas estas dinámicas las nombraba bastante claro Miguel. ¿Qué pasa con crisis que incluso no sabemos todavía si ya concluyeron o no? O efectos, este análisis, por ejemplo, coyuntural, ¿dónde dejaríamos aquellas coyunturas que sin embargo están dando grandes cambios? Por ejemplo, los famosos efecto tequila, efecto mariachi. Ya terminaron, fueron solamente, o incluso a veces hasta en sociología lo conoce bien Nancy, la opinión pública crea y también a veces fabrica mitos, tiempos, periodos. Creo que también hay que hacer este ejercicio necesario de cuáles fueron los tiempos, sí, siglo XXI, donde hay que hacer los cortes que, por ejemplo, para Doctrinas uno, feudalismo, modernidad. Y pocas veces le ponemos años o le ponemos este rigor de con qué hecho, si es realmente fundamental, por ejemplo, para la modernidad, el movimiento de reforma protestante. O ya lo damos por hecho y ya ni lo cuestionamos, lo decimos que así fue y lo ponemos ya como una causa que debe de ser así prácticamente necesaria de seguir considerando en esa materia. Tenemos también, y uno de los temas paralelos, no nada más en lo económico, la crisis del marxismo. Yo recuerdo que mis profesores prácticamente llegaban al llanto cuando decían, es que estamos viviendo la crisis de los paradigmas, es que el marxismo se nos está yendo de las manos y no logramos hacer la revolución. Creo que todo eso ya estamos en condiciones de poder establecer cuáles son los tiempos históricos o incluso hay este debate que también los historiadores, los antropólogos defienden, si el siglo XXI no ha comenzado, si somos todavía inercias de un siglo XX que todavía no hemos alcanzado a darle respuestas concretas. Estos nacionalismos, por ejemplo, y creo que también en algún momento nos llegan a mover el piso, hablando de nacionalismos, las guerras de los Balcanes. Y hubo un momento en que pareció que habían tenido ya un fin o que se habían tomado cauces para poder construir estados fuertes que fueron contra movimientos nacionalistas y étnicos muy locales. Y sorpresa, eh, a veces yo prendo en la televisión estos noticieros de Deutsche Welle y noticieros europeos y te das cuenta, por ejemplo, de que todavía hay conflictos entre serbios y croatas. Y dices, pues que no se resolvieron con la Primera Guerra Mundial, pues que no avanzó el siglo XX y no los volvimos a ver. Creo que hay que hacer este ejercicio muy necesario de lo histórico, cuál es el periodo que estamos realmente viviendo o tratando de construir. En lo económico, toda esta serie de hechos que se enumeraban son crisis, son coyunturas, son volviendo al ámbito global. Todos vamos a pasar en algún momento por estas crisis. Un tema que también podemos y junto con el género nos está también pidiendo respuestas, las migraciones. El migrante sigue valiendo la pena ver nacionalismos con migraciones, con estados que se cierran a otras perspectivas de dónde naciste y dónde te tocaría morir. Lo estamos viendo con Trump.
A mi frontera no tienen que llegar los que nacieron en del río Bravo hacia el sur. Todas estas cuestiones sí tal vez parecerán muy simples, pero creo que serían incluso también para nosotros en este momento de generar líneas de investigación, de abrir un nuevo tipo de docencia y sobre todo aprovechar lo que sí podemos tomar a favor, las tecnologías, la comunicación. No todo lo que aparece en pantalla es cierto o hay que tomarlo tal cual, pero sí los tiempos cada vez más cortos para tener mayor información. Y creo que esto también nos llevaría a dar, para el caso de las doctrinas, un nuevo panorama y tal vez nuestros siglos serían mucho más largos. Por ejemplo, un siglo XX que antes se decía era muy corto, pero creo que el siglo XX todavía no lo hemos terminado. Y estas nuevas maneras también, lo que se hablaba y que estamos coincidiendo, que es, por ejemplo, ser conservador, qué es ser liberal, qué es ahora ser neoliberal. El anarquismo, por ejemplo, con los estudiantes les pregunto, oigan, ¿y ustedes han escuchado del anarquismo? Y es impresionante cómo ellos están aportando, sí, maestra, y ahora si usted se pone a favor de tal cosa, entonces es anarquista tal, o no, maestra, hay grandes pleitos, porque unos sí ya consideran género, otros no. Y hay también toda una familia que creo que también nosotros detuvimos en algún momento, esas grandes escuelas de pensamiento, no les hemos dado esa continuidad. Y creo que respondiendo a si habría que reformular, pues sí necesariamente. Y creo que la tarea sí será muy pesada, pero hay que hacer ese cruce o ese hilo fino de lo económico, lo cultural, lo ideológico, lo estatal. Larga vida al Estado monárquico, quién sabe. Gran Bretaña está también hablando ya de temas que nunca habían hablado sus monarquías. O ahora les interesa más si usa minifalda la duquesa de Windsor que si el primer ministro ya logró desempolvar alguna reforma. Creo que también nuestras sociedades están y estamos aprendiendo ya de nuevas maneras y con nuevos significados. Creo que tal vez no logremos hacer en un año o en dos el nuevo programa, pero creo que sí, la sensibilidad que estamos aquí mostrando nos servirá para decir y qué es la economía, qué es lo jurídico, qué es lo político, qué es lo ideológico, qué es el trabajo, qué es la sociedad, sociedad de migrantes, sociedad de géneros, y podemos, bueno, igual que hoy, pasarnos horas poniéndole apellidos a lo que estamos teniendo enfrente. Y creo que pues sí, vale la pena ponernos tiempos y empezar por lo más amplio. ¿Cuáles son aquellas grandes tareas que las sociedades humanas recreamos para mantenernos vivos? Y creo que ahí podemos otra vez hablar de por qué la economía o de qué habla la economía actualmente, la sociología que está ya también, nos guste o no, muy en descrédito. Ya tristemente y nos dicen, antes por lo menos decían cosas, ahora ya ni siquiera ni las preguntan ni las resuelven. No hay teorías sociológicas nuevas y lo sabe Nancy. También la sociología se quedó congelada y seguimos rasguñando incluso cosas del siglo XIX que no nos gustan, pero nos dan conceptos. La propia administración, creo que la tecnología, inteligencia artificial y todos estos fenómenos están volteando de cabeza lo que era manufactura, gremios y todo esto que ya dábamos por sentado. Lo jurídico, también sirven las leyes o leyes para qué, o estamos incluso como sociedad haciendo leyes para
frenar el maltrato animal y sin embargo seguimos todavía peleándonos por un asiento en el metrobús. Y si está moreno, no me gusta que esté junto a mí. Y si es mujer, la trato como de segunda. Y si es niño, pues ni modo, él llegó antes que yo. Perdón, llegó después que yo lo tengo que mandar. Creo que esos grandes problemas y que son el fundamento de nuestras materias de doctrinas nos tendría que llevar a decir, y bueno, la economía sigue siendo economía, la administración sigue siendo administración, la sociología sigue haciendo esa visión de y propuesta de modelos de convivencia, lo jurídico sigue siendo ese mundo, volviendo con lo que interesó a Nancy. La representación, formar parte del Estado, tres poderes, y podemos también ponerle un montón de cosas. Creo que tal vez nos vamos a ver muy mesiánicos, pero creo que hay que volver al punto primero de lo que creímos que ya estaba resuelto. No sé, Miguel Ángel, sí me siento Mesías, pero creo que hay que llegar a lo, cómo lo dijimos y si vale la pena seguirlo diciendo de esa manera. Me llama la atención dos cosas que me planteas, Luz. Por ejemplo, la cuestión dentro de la sociología, que, no, o sea, nuevas posiciones, corrientes, ¿no? O sea, y la otra, que es una muy buena pregunta, me llama mucho la atención también, es, ¿ya terminó el siglo XX? ¿O ya empezó el siglo XXI? O sea, es muy interesante porque sí, es marcarle ese hilo conductor de, ¿no? Porque habíamos dicho, bueno, si el siglo XX lo caracterizamos por el principio de la Primera Guerra Mundial, y entonces, y cuando el capitalismo triunfa sobre el socialismo, decirlo así, 89, 91, ya terminó, entonces estamos hacia una nueva etapa, ¿no? Pero habría que utilizar otro tipo de metodología, otro tipo de indicadores o dimensiones analíticas dentro de las sociales para decir, no, el siglo XX sigue por ciertas especificidades históricas o particularidades, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Esta de la discusión que planteas, ¿no? En Europa, en los Balcanes. Es decir, seguimos en el mismo, ¿no? En lo mismo, la posición de Rusia, la posición de Estados Unidos. Y entonces eso hace, yo creo que también en términos de nuestra investigación, generar líneas de desarrollo, ¿no? Que vamos a tener que vincular y antes de que nos vayamos de vacaciones de fin de año, decir, oigan, ¿hacia dónde vamos y cómo lo hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Porque muchas de las cosas que hemos estado haciendo dentro de las ciencias sociales es el trabajo